a... ¿Aló? Bueno, entonces vamos a revisar en la mañana de hoy la parte de órgano respiratorio de pulmones. Realmente la parte de pleura, mediastino y caja torácica no alcanzamos esta mañana. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta en el cronograma, mañana teníamos repaso para la mañana y para la tarde. Lo que vamos a hacer es la clase en la mañana y el repaso de las estructuras lo hacemos en las 3 horas que tenemos para la tarde. Igual hoy tenemos en la tarde repaso, entonces mañana también hacemos repaso. Y la parte de pleura, mediastino y caja torácica lo vamos a dejar para mañana, en la mañana, en los horarios normales de clase como la tenemos programada. ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando nosotros iniciamos a hablar de nuestro sistema respiratorio, dijimos que había un sistema respiratorio que se había dividido o que nosotros lo dividíamos para nuestro estudio en una parte de las vías respiratorias y de los órganos respiratorios. En cuanto a las vías respiratorias, dijimos que eran altas y bajas, ¿no es cierto? Altas iba a estar la cavidad nasal y la faringe, y las bajas estaban la laringe, la tráquea y los bronquios. Y el órgano respiratorio como tal eran los pulmones, que es el sitio anatómico donde ocurre la hematosis, o sea, ese intercambio gaseoso alveolo capilar. Bueno, entonces, los pulmones, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Se caracterizan porque son dos, vamos a tener un pulmón derecho y vamos a tener un pulmón izquierdo, van a estar situados en el tórax, a cada lado del mediastino, que es un espacio pues anatómico que vamos a aprender mañana sus generalidades. Los pulmones dice que tienen un peso de más o menos 600 gramos el derecho, 500 gramos el izquierdo, que es un color rosado claro, que va a variar con la edad, que este rosado claro estamos hablando del paciente pediátrico, pero que con la edad ese color tiende a sufrir cambios, pues por los agentes externos, por el humo del cigarrillo en los fumadores o los trabajadores en mina o cualquier sustancia tóxica que pueda estar afectando el color pues de nuestros pulmoncitos. Este es un tejido flácido, es un tejido elástico, es un tejido que cambia con los fenómenos respiratorios fisiológicos que son la inspiración y la expiración, y que precisamente estas características de ser flácido y elástico es lo que le permite al pulmón pues la expansión y la contracción en los actos respiratorios como tal. ¿Listo? Entonces ahí les presento el pulmón derecho y aquí les presento el pulmón izquierdo. ¿Listo? Todo lo que usted ve aquí en medio de los pulmones es el espacio anatómico que se conoce como mediastino, del cual vamos a hablar en la clase de mañana. Miren aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué detalles anatómicos tienen los pulmones? Tienen 3 caras, tienen un vértice, tienen una base, tienen 2 bordes, tienen fisuras y tienen lóbulos pulmonares. ¿Listo? Esos son los detalles anatómicos que va a tener nuestro pulmón. Bueno, 3 caras. Las 3 caras, ¿cómo se han nombrado? Se han nombrado como cara costal, como cara mediastinal y como cara diafragmática. ¿Listo? Entonces, si nos vamos a esta gráfica, la cara costal es la que está en relación con las costillas, la cara mediastinal sería esta, mire, que está hacia la parte del mediastino, y la cara diafragmática, pues es la que se va a poner en contacto con nuestro diafragma. Dice que tiene un vértice, mírelo aquí, dirigido hacia arriba, un vértice arriba, una base dirigida hacia abajo. Bueno, aquí dice 2 bordes, ¿no? Cuando empezamos a revisar la target, dice que tiene 2 bordes, un borde anterior y un borde inferior. Sin embargo, aparece un tercer borde por sus características y sus detalles anatómicos, si es considerado como borde, que es el borde posterior o también denominado posteromedial. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a salir de aquí un ratico.
Un tercer borde que se ha denominado el borde posteromedial. Listo. ¿Se está mirando la presentación, Sebas? Sí, doctora. Bueno, eso. Entonces, un tercer borde que se ha denominado el borde posteromedial. Fisuras, las fisuras interlobares son las estructuras encargadas de dividir el pulmón en lóbulos. Es así como, dentro de las generalidades, el pulmón derecho tiene dos fisuras, mire, una y dos, y el pulmón izquierdo solo tiene una fisura. ¿Listo? Y lóbulos. El efecto de estas fisuras dice o permite que el pulmón derecho se divida en tres lóbulos, mire, 1, 2, 3, denominados lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, y el pulmón izquierdo solamente tenga dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. ¿Por el efecto de quién? De las fisuras. Fisura es un sinónimo, entonces fisura o fisura exactamente igual. Dos fisuras para el lóbulo, para el pulmón derecho, que lo divide en tres lóbulos, y una fisura para el pulmón izquierdo, que lo divide en dos lóbulos. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí podemos ver los tres bordes que tiene nuestro pulmón. Mire, esta es una cara o esta es una vista costal. Aquí podemos ver, mire, las impresiones que dejan las costillas sobre la cara costal del pulmón. Mira aquí. Tres bordes, mire. Un borde anterior, mire, el vértice dirigido hacia arriba, vamos a ubicarnos, y la base dirigida hacia abajo. Tres bordes, mire, el borde anterior para el pulmón derecho, un borde inferior, y mire aquí se lo nombra como borde posterior. La Target lo nombra como borde posteromedial. Aquí. Para el pulmón izquierdo, mire entonces, un borde anterior, un borde inferior y aquí un borde posterior o posteromedial como lo nombra la Target. ¿Listo? Sus tres bordes. Fisuras 2, mire, una y dos y una para el pulmón izquierdo. Bueno. Volvemos a mirar, entonces aquí una cara costal hacia adelante, miren la cara mediastinal o mediastínica hacia la parte central del pulmón, la cara diafragmática que corresponde a la base realmente, ¿sí? El borde anterior, el borde posterior y el borde inferior. Entonces aquí miramos el vértice del pulmón, miren, dirigido hacia arriba, vértice pulmonar, base pulmonar. Cara costal, a este nivel cara mediastínica, cara diafragmática. Dos fisuras para el lóbulo, para el pulmón derecho, una y dos, y una fisura para el pulmón izquierdo. Tres lóbulos para el pulmón derecho, uno, dos, tres. Dos lóbulos para el pulmón izquierdo, uno y dos. ¿Listo? Bueno, entonces, características de la cara costal. Dice que esta cara costal es regular, es lisa y es convexa. ¿Sí? Estamos viendo todo eso. Regular, lisa y convexa, mire, echadita hacia afuera. Va desde el borde anterior hasta la porción vertebral, o sea, de adelante hacia atrás. Y desde el vértice hasta la base. La parte posterior es más alta que la anterior. Va a contener la fisura oblicua y en el pulmón derecho también se observa la fisura horizontal. Entonces, mire, contiene la fisura oblicua, véala aquí, visible, fisura oblicua, tanto para el pulmón derecho como para el pulmón izquierdo. Y para el pulmón derecho, mire aquí, la fisura horizontal.
¿Listo? Esto es lo que podemos observar en nuestra cara costal. Miramos esta otra carita, la cara costal, ¿sí? Entonces, mire, desde el borde anterior hasta la parte vertebral que estará ubicada acá, de la parte posterior, entonces, desde el borde anterior, mírenlo aquí, hasta la parte posterior vertebral. Entonces aquí podemos ver las fisuras, miren, esta que viene desde acá, atrás, la fisura oblicua, mírenla, el pulmón derecho y la fisura horizontal. Y para el pulmón izquierdo solamente la fisura oblicua. ¿Listo? Eso es la cara costal. Bueno, vámonos a la cara mediastinal, o como alguna literatura le dice, cara mediastínica. Va desde el borde anterior hasta la porción vertebral de la cara costal. Entonces, esta cara costal, ¿sí? Se dice que tiene una porción anterior que está en relación con los cartílagos costales y una porción posterior o porción vertebral. ¿Listo? Entonces se dice que la cara costal tiene dos porciones. Una porción anterior en relación con los cartílagos costales y una porción posterior en relación con los cuerpos vertebrales. ¿Listo? Bueno, entonces esta cara mediastínica o mediastinal va desde el borde anterior del pulmón hasta la porción vertebral de la cara costal. Desde el vértice hasta la base también. Es cóncava y se va a apoyar sobre los órganos que contienen el mediastín u órganos mediastínicos. En esta cara mediastinal, miren, les presento aquí la cara mediastinal, sí podemos observar que es cóncava. Vamos a encontrar una estructura que se denomina hilio pulmonar. El hilio pulmonar es el lugar por donde penetran los elementos de la raíz pulmonar, que también se conoce como pedículo pulmonar. ¿Listo? Entonces, aquí les presento, miren, este es el pedículo, aquí está marcado. Estos son los elementos de la raíz pulmonar o del pedículo, y el hilio es esta depresión, digámoslo así, que está ubicándose hacia la parte medio inferior de nuestra cara mediastínica o mediastinal de nuestro pulmón. ¿Listo? Bueno, esta es nuestra cara mediastínica, que es la cara medial. Entonces, ese pedículo pulmonar, dentro de las generalidades, va a contener el bronquio principal, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, los linfáticos, pero también va a contener los elementos nutricios del pulmón, que ahorita más adelante vamos a comprender cómo funciona esa parte. ¿Listo? Entonces, faltaría aquí los elementos nutricios del pulmón. Esperen. Entonces, va a contener los elementos nutricios del pulmón, que ahora vemos cuáles son. Entonces, ¿qué es el hilio pulmonar? El hilio pulmonar va a ser una depresión que va a estar situada en la mitad inferior de la cara mediastínica y obviamente va a estar rodeada por la pleura visceral sobre los elementos del pedículo, que son estas estructuras que acabamos de revisar acá. Entonces, miren, este es nuestra cara mediastínica. El hilio es una depresión, un hundimiento que sufre esta cara mediastínica. Va a estar reforzada por esto, que es pleura visceral, aunque también hay pleurita parietal, miren aquí, y van a estar alrededor del pedículo, que son los elementos que entran y salen a través de esta estructura. El hilio, dice, mire, ese hilio pulmonar se va a prolongar hacia abajo. Recuerde que el hilio alrededor va a tener pleura visceral y hacia atrás por efecto de un ligamento que se ha denominado el ligamento pulmonar de la pleura,
que se dirige hacia el lóbulo inferior. Mírenlo aquí, el ligamento pulmonar, mire, de la pleura y está dirigido hacia el lóbulo inferior, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo, ahí lo podemos observar. ¿Listo? Bueno. Esta cara mediastinal tiene, por efecto del ilio, unas porciones. Una que está por arriba del ilio, otra que está por delante del ilio y otra que está por detrás del ilio. Y se han denominado retroiliar, preiliar y suprailiar. Resulta que sobre estas porciones del ilio vamos a encontrar las impresiones de las diferentes estructuras que van a estar ubicadas a este nivel. Por ejemplo, en la región retroiliar, mira aquí, retro, que es la que está por detrás, este es el ilio, entonces por detrás retroiliar, acá preiliar y aquí suprailiar para el pulmón derecho y para el izquierdo aquí, mire, retroiliar, preiliar y suprailiar para el pulmón izquierdo. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la porción retroiliar es cóncava, corresponde a la porción vertebral de la cara, pues, bueno, está en relación, es así, está en relación con la porción vertebral de la cara costal, pero corresponde a la porción vertebral de la columna, de su región torácica. Y tiene la impresión para la aorta descendente. Entonces miren aquí, miren aquí. Aquí donde yo les dejo el cursor es la impresión para la aorta descendente. Sobre todo pues el pulmón izquierdo. Porque la aorta está para el lado izquierdo. Entonces, aquí, la aorta descendente. ¿Qué pasa con la región preiliar? Es cóncava y se apoya sobre el corazón y vamos a encontrar las impresiones cardíacas. El corazón, sí, como ocupa el mediastino, que ahorita vamos a ver cuál, va a tener impresión tanto para el pulmón derecho como para el pulmón izquierdo. Más, pues para el pulmón izquierdo, obviamente, porque está más apoyado aquí, mire. ¿Listo? Y el pulmón derecho es como una prolongación, digámoslo como tal. Pero esa impresión cardíaca preiliar sí es muy visible hacia el pulmón izquierdo. Entonces, a este nivel, impresión cardíaca. Y la suprailiar va desde el borde superior del ilio al vértice pulmonar. Entonces, esa es más amplia, miren. Desde el borde superior del ilio, que es este, hasta el vértice pulmonar, o sea, todo esto. ¿Qué vamos a encontrar de impresiones? Vamos a encontrar la vena cava superior, ¿sí? La impresión de la vena cava superior. Vamos a encontrar para la derecha el arco de la vena ácigos y para la izquierda el arco aórtico. Esas son las impresiones que vamos a encontrar. Entonces, vena cava superior más hacia el pulmón derecho, pues. El arco de la vena ácigos para el pulmón derecho y el arco aórtico para el pulmón izquierdo. Entonces, miren aquí. Aquí estaría pues el arco aórtico, aquí estaría la vena cava superior y este sería el arco de la vena ácigos. Bueno, la cara diafragmática. Esta es cóncava en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque debe descansar, ¿sí?, sobre la porción convexa del diafragma. Entonces, cuando nosotros hablamos de diafragma, el semestre pasado dijimos que tenía una porción convexa dirigida hacia arriba y una porción cóncava dirigida hacia abajo. Esa porción convexa del diafragma es la que se va a poner en contacto, ¿sí? ¿Con quién? Con la cara diafragmática del pulmón. Por tal razón, la cara diafragmática del pulmón debe ser cóncava. Descansa sobre el diafragma y desciende más en la parte posterior que en la parte anterior. Entonces aquí podemos observar que sí, mire, la parte posterior está un poquito más hacia abajo que la parte anterior de nuestros pulmones. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a las caras. Vamos a hablar del vértice. Entonces, ¿qué es el vértice pulmonar? Es la parte más alta. Se ha formado por la unión de las caras costales y mediastínicas de cada pulmón.
está en relación o va del borde anterior, ¿sí?, del pulmón con la porción vertebral de la cara costal, o sea, con la parte posterior. Todo eso se reúne, digámoslo, desde la parte anterior hasta atrás y va a formar lo que se conoce como el vértice. Entonces, este sería el borde anterior y acá atrás, entonces, el borde anterior sube y forma el vértice y esto que está acá es la porción vertebral de la cara costal. Entonces, miren, cara costal, aquí vemos como las costillas están en relación, entonces desde adelante hacia atrás, obviamente. Aquí pues está dibujado el esternón y aquí los cartílagos costales. Entonces, esta es la región anterior de la cara costal y aquí por detrás la porción vertebral de la cara costal. Entonces, ¿qué dice? Que el vértice está desde el borde anterior con la porción vertebral de la cara costal. Sobresale la región clavicular, entonces ocupa la región supraclavicular y le pertenece al lóbulo superior. Pues aquí nos estamos dando cuenta. Miren. Este es nuestro lóbulo superior, mire, tanto del pulmón derecho como el lóbulo superior del pulmón izquierdo, y aquí tenemos el vértice, mire, por lo tanto el vértice le pertenece al pulmón, al lóbulo superior de cada uno de los pulmones, ¿listo? Bueno, y aquí podemos observar que sobresale las clavículas y por eso ocupa la fosa supraclavicular a este nivel. Entonces dijimos que iba a tener tres bordes, dos propios, digámoslo, o de los que más se habla, que es el borde anterior y el borde inferior, pero no podemos dejar atrás nuestro tercer borde, que es el borde posteromedial. Entonces, ¿cómo se forma el borde anterior? Por la unión de la cara costal con la cara mediastínica. Entonces, ¿cómo se forma? Se forma por la unión en la región anterior de la cara costal y de la cara mediastínica. ¿Qué separa un borde? Porque un borde es una estructura que va a separar, pues va a separar la región anterior de la cara mediastínica de la región anterior de la cara costal. ¿Listo? Hacia el lado derecho, o no, pues en el pulmón derecho, digámoslo como tal, el borde anterior desciende y va a alcanzar la cara diafragmática del pulmón. Y en el pulmón izquierdo, ese borde anterior desciende y va a formar parte de la cisura cardíaca aguda. ¿Qué pasa con el borde posteromedial? Está ubicado hacia la parte posterior de la cara costal y de la cara mediastínica. Es decir, une la parte o la porción vertebral de la cara costal con la parte posterior de la cara mediastínica. Se forma por la unión de esas dos estructuras que al mismo tiempo pues sirve como puente de separación este borde posteromedial. Y el borde inferior, ¿qué hace? ¿Cómo se forma el borde inferior? Se forma por la unión en la superficie inferior o en la región inferior de la cara costal y mediastínica en relación con la cara diafragmática. ¿Listo? Entonces, por ende, va a separar la cara costal y mediastínica de la cara diafragmática. Estas dos las va a separar de la cara diafragmática. Aquí tenemos el borde, mire, entonces el borde posterior, todo donde está la flechita azul, todo esto, mire, borde posterior. Este es el borde inferior y este va a ser el borde anterior, a este nivel, o este de aquí, borde anterior. ¿Listo? Fisuras, entonces dijimos que las fisuras van a atravesar las caras del pulmón de la una a la otra. Sobre todo, pues en relación con la mediastínica y la costal. La diafragmática como tal, pues vamos a ver que poco se ve influenciada por esta acción. ¿Listo? Bueno, divide los pulmones en lóbulos. Entonces ya dijimos, para el pulmón derecho, 3 lóbulos y para el pulmón izquierdo, 2 lóbulos. ¿Listo? Entonces, el pulmón derecho, por acción de las fisuras, para dividirse en esos 3 lóbulos, ¿cuántas fisuras necesita? 2. ¿Y el pulmón izquierdo cuántas fisuras necesita? 1. ¿Cómo se llaman las fisuras del pulmón derecho? Una fisura oblicua, que es la primera, y una fisura horizontal. ¿Y cómo se llama la fisura del pulmón izquierdo? Fisura oblicua. Bueno, empecemos entonces con la fisura oblicua. ¿Dónde nace? ¿Dónde se origina? Aquí lo dice.
comienza en la parte posterior del ilio, asciende oblicuamente hacia atrás, alcanza la porción vertebral de la cara costal a nivel de la quinta costilla, de donde desciende oblicuamente abajo y adelante para alcanzar la cara diafragmática. Una vez, pues mire, alcanza la cara diafragmática, atraviesa esta cara de lateral a medial y llega a la cara mediastínica, alcanzando la región anterior e inferior del ilio, donde termina su recorrido, que va a delimitar dos regiones, arriba y atrás y abajo y adelante. Arriba y atrás va a delimitar el lóbulo superior del inferior y abajo y adelante el lóbulo inferior del lóbulo medio. ¿Listo? Eso va a ser nuestra fisura oblicua cuando está pues originándose y cuando está dividiendo nuestro lóbulo pulmonar. ¿Cómo va o es el recorrido de nuestra fisura horizontal? Nace o se origina a nivel de la sexta costilla en relación con la línea oblicua, detrás de la parte media de la cara costal. Se dirige adelante y medialmente, llega al borde anterior del pulmón, borde anterior, atraviesa la región preiliar de la cara mediastínica y llega al ilio. Separa al lóbulo superior del lóbulo medio. Sin embargo, existe un lugar anatómico donde el lóbulo superior y medial van a estar unidos y esa corresponde a su parte anterior y medial, ¿sí? En su parte anterior y medial no vamos a encontrar la fisura horizontal como tal y obviamente ese lóbulo medio y ese lóbulo superior van a estar unidos entre sí. Entonces ahí les presento. Esta es la fisura oblicua vista en la cara costal y esta es la fisura horizontal. Entonces queda dividido en el lóbulo superior. Entonces, ¿quién divide al pulmón derecho en el lóbulo superior y en el lóbulo inferior? La fisura oblicua. ¿Y quién divide al lóbulo medio? La fisura horizontal. ¿Listo? Y es así como queda dividido el pulmoncito derecho. Vamos a ver el pulmón izquierdo. Este pulmón izquierdo solo tiene una fisura. ¿Cómo se llama la fisura? Fisura oblicua. ¿Qué hace esa fisura oblicua? Separa el lóbulo superior del lóbulo inferior del pulmón. ¿Listo? Y hace el mismo recorrido de la fisura oblicua del pulmón derecho, es decir, originándose en la región suprailiar. Se dirige hacia la parte posterior, va hacia la parte anterior costal, diafragmática y terminará en la región preiliar. ¿Listo? Bueno, regáleme un minutico que me están llamando del hospital. Un minutico, por favor.
Listo, muchas gracias. Entonces, verán. Y así queda dividido por la fisura oblicua, el pulmoncito derecho, el pulmoncito izquierdo, perdón, en un lóbulo superior y en lóbulo inferior. Existen unas estructuras que se llaman fisuras supernumerarias. ¿Qué son esas fisuras supernumerarias? Son, como su nombre lo indica, pues unas fisuras que van a dividir el pulmón o los lóbulos del pulmón en unas estructuras más pequeñas. Sin embargo, esas estructuras no son reconocidas como lóbulos o segmentos como tal y no tienen unos nombres propios. En ese orden de ideas, pues las fisuras reconocidas solamente son esas que les estoy nombrando. Pero hay que reconocerlo porque, por ejemplo, cuando usted llega a medicina legal y hacen las necropsias, pueden evidenciar, por ejemplo, una división adicional en un pulmón, que no todas tienen, un cuarto lóbulo, digámoslo así. Entonces uno recuerda, bueno, este pulmón tiene una fisura supernumeraria, que es lo que le da ese aspecto al pulmón que se está valorando en ese momento. O en los pacientes pues vivos dentro de un procedimiento quirúrgico cuando nosotros hacemos las ayudantías. ¿Listo? Bueno, entonces, de aquí podemos observar nosotros la fisura oblicua del pulmón izquierdo. Entonces, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Bueno, entonces no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, las cosas claras, ¿no es cierto? Bueno, después de eso entonces vemos que los lóbulos pulmonares, 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, se van a dividir cada vez en segmentos más pequeños, ¿sí? Que se denominan pues segmentos pulmonares. Entonces, esos segmentos pulmonares, ¿sí? Vamos a encontrar que tienen una raíz broncovascular, es decir, cada segmento pulmonar va a tener un bronquio segmentario y una arteria. Va a tener el segmento una forma piramidal, como una pirámide. Entonces la base va a estar dirigida hacia la parte periférica y el vértice dirigido hacia el centro, hacia la porción, digamos, la iliar de cada pulmón. La parte venosa, ¿sí? La parte venosa, el drenaje venoso es periférico, es decir, va de afuera hacia adentro, desde las estructuras vasculares más pequeñas hacia las estructuras vasculares o para formar estructuras vasculares de mayor tamaño cada día. ¿Listo? Bueno, entonces aquí podemos ver la división de nuestro pulmón derecho, 3 lóbulos, superior, medio e inferior, 2 fisuras, oblicua, que divide en superior y en inferior, y la horizontal, que divide en superior y medio. Y para el pulmoncito izquierdo, la fisura oblicua, que lo va a dividir en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. ¿Listo? Hasta ahí, pues era lo que habíamos revisado. Ahora bien, mire, recordamos nosotros que la semana pasada hablamos del árbol bronquial. ¿Qué dijimos del árbol bronquial? Que la tráquea se iba a dividir en 2 bronquios principales, un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Que ese bronquio principal derecho se iba a dividir en 3 bronquios secundarios o lobares, un superior, un medio y un inferior. Que el bronquio principal izquierdo se iba a dividir en 2 bronquios secundarios o lobares, un superior y un inferior. ¿Listo? ¿Qué más dijimos? Que esos bronquios lobares se iban a dividir en segmentarios. Para el pulmón derecho, para el lóbulo superior derecho, 3, para el lóbulo medio, 2, y para el lóbulo inferior, 4 o 5, dijimos, ¿no? Y para por esa división adicional que hacíamos. Y para el pulmoncito izquierdo, el bronquio lobar superior se dividía en 4 y el bronquio lobar inferior se dividía en 5, ¿qué? Segmentarios, ¿no es cierto? Para formar pues nuestro árbol bronquial. Entonces, mire, en ese orden de ideas, importante que nosotros tengamos en cuenta. Así como se denominan los bronquios segmentarios,
Igual se van a denominar dos estructuras más. La primera, los segmentos pulmonares, ¿sí? Entonces, es lo que estamos viendo acá de los segmentos pulmonares, se van a nombrar en relación con estos bronquios segmentarios. 1. Y 2, las arterias, ¿sí? Esas arterias bronquiales, esas arterias pulmonares, perdón, las arterias pulmonares se van a nombrar las segmentarias en relación con los bronquios segmentarios, ¿sí? Entonces, es bien importante, pues, como usted ya se sabe los nombres de los bronquios segmentarios, el mismo nombre aplica para los segmentos pulmonares y el mismo nombre aplica para las arterias segmentarias pulmonares, ¿listo? Entonces ya lleva un gran terreno abonado. Entonces, mira aquí, para el lóbulo superior, 3, para el lóbulo medio 2 y para el lóbulo inferior 5, en el caso del pulmón derecho. ¿Listo? Y se han denominado, bueno, pues esta es una nomenclatura apical, posterior y anterior. Para el lóbulo medio, lateral y medial, y para el lóbulo inferior, apical y los 4 basales, basal medial, basal lateral, basal anterior y basal posterior. ¿Listo? Entonces, esos se van a nombrar en relación, pues, con la posición anatómica en la cual se van a encontrar. ¿Listo? Bueno, entonces veamos aquí. Entonces, este, por ejemplo, es el pulmoncito derecho. Entonces, aquí tendríamos nuestro segmento apical. Este sería nuestro segmento anterior y este sería nuestro segmento posterior. Este sería nuestro segmento medial, este sería nuestro segmento lateral, este sería nuestro segmento, aquí estaría nuestro, bueno, pues dándole la vuelta, ¿no? Este sería aquí nuestro segmento apical, ¿listo? Porque está un poco rotado, o sea, no está totalmente lateral, sino que está un poquito lateromedial. Mira, aquí estamos observando el borde anterior, ¿sí? Por eso no es tan visible. Veámonos acá. Aquí, por ejemplo, esta sí es una lateral como tal, lateral, lateral. Entonces, mire, aquí está nuestro segmento apical, nuestro segmento anterior, nuestro segmento posterior. Aquí está nuestro segmento medial, nuestro segmento lateral. Aquí está nuestro segmento superior. Este es nuestro segmento basal posterior, velo aquí. Aquí falta uno. Bueno, este sería nuestro segmento basal anterior y aquí, a este nivel, estaría nuestro lateral. Lo que pasa es que este color está muy amplificado, digámoslo de alguna manera. Entonces, aquí donde yo les, miren, aquí donde yo les dejo el cursor es el segmento anterior basal o basal anterior. Aquí estaría nuestro basal lateral y aquí estaría nuestro basal posterior. Nuestro basal medial, si toca mirarlo, es por la superficie media, pues, del pulmón, porque no es tan visible en esta partecita. ¿Listo? Bueno. Esta es una vista posterior del pulmón. Entonces, ¿qué nos deja ver por detrás? Esta es una vista medial. Entonces, mire, por ejemplo, aquí está el segmento apical, aquí está el segmento anterior, aquí está el segmento posterior, esos tres del lóbulo superior. Aquí los segmentos mediales, pues aquí estaría el segmento medial, no podemos ver el lateral. Y aquí tendríamos, mire, aquí estaría el segmento medial, vean aquí. Este sería el segmento medial. Este sería el segmento basal anterior. Este sería el segmento basal lateral y este sería el segmento basal posterior. ¿Listo? Y este, pues aquí como lo pinta, sería el segmento superior. ¿Listo? Entonces, mire, este es el medial, segmento basal medial. Este es el segmento basal medial, este es el segmento basal medial, el segmento basal anterior, el segmento basal lateral, el segmento basal posterior y este, el segmento superior o apical, que está muy visible en esta carita. ¿Listo? Bueno, entonces, en los atlas están pintados exactamente igual, sobre todo en lo que estamos viendo en esta, que es la cara lateral,
y en esta pues que es la cara medial. ¿Listo? En la práctica pues nos orientamos y hacemos el ejercicio con estas diapositivas. ¿Qué pasa con el pulmoncito izquierdo? Entonces el pulmón izquierdo tiene un lóbulo superior y tiene un lóbulo inferior. ¿Listo? Dijimos 4 segmentos para el lóbulo superior y 5 segmentos para el lóbulo inferior. Sin embargo, usted va a encontrar en Atlas y en alguna literatura que el lóbulo superior lo ha dividido en 2 segmentos, en el segmento superior y en el segmento de la língula. Y a cada uno le ha dado pues sus dos segmentos como tal. Entonces, por eso se las dejé esta diapositiva así. En la parte superior tenemos el segmento ápico posterior, ¿sí? El segmento ápico posterior y este sería el segmento anterior. Y de la língula tenemos el segmento lingular superior y el segmento lingular inferior. Segmento lingular inferior, segmento lingular superior, segmento anterior y el ápico posterior. Y en el lóbulo inferior del pulmón, pues vamos a tener el segmento superior y los mismos. El basal medial, el basal anterior, el basal lateral y el basal posterior. Exactamente así como el pulmoncito derecho. Entonces aquí miramos. Mira. Esta es una vista lateral. Entonces, segmento ápico posterior, segmento anterior, lingular superior, lingular inferior. Este sería el apical. ¿Listo? Aquí tendríamos el segmento basal posterior. Aquí debería estar el segmento basal lateral. Y aquí tendríamos el segmento basal anterior. ¿Listo? Es que estas en las de repaso vamos a encontrar aquí la lateral. Entonces, anterior. Entonces, segmento basal anterior, aquí estaría el segmento basal lateral y aquí el segmento basal posterior. Aquí le falta una divisioncita que sí es visible en esta cara. Y en la medial, ¿sí? Entonces en la medial observamos, miren, el segmento ápico posterior, el segmento anterior, lingular superior, lingular inferior. Aquí podemos ver el segmento superior. Aquí tendríamos aquí el basal posterior. Aquí el basal medial. Aquí, mírenlo, está visible el basal lateral. Y aquí estaría el basal anterior. Entonces, basal anterior, basal lateral, basal posterior, basal medial y basal superior. Ahí son visibles. Entonces, en la práctica vamos a revisar caras laterales y caras mediales, porque esas anterolaterales son un poquito más confusas. Entonces vamos a dejar solamente para el repaso la cara medial y la cara lateral, que nos queda mucho más fácil para orientarnos. ¿Listo? Esos son los segmentos pulmonares, del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, que se nombran en relación con los segmentos pulmonares bronquiales. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna duda o inquietud que quieran que resolvamos. ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a seguir con lo que tiene que ver con la vascularización e inervación pulmonar. ¿Listo? Dijimos que hacia la cara mediastínica del pulmón en relación con el punto de entrada, que es el ilio pulmonar, íbamos a encontrar las raíces pulmonares o también denominado pedículo pulmonar, ¿cierto? Donde íbamos a encontrar que estaba conformado por estructuras como los bronquios principales, los vasos sanguíneos, los ganglios y los nervios. Entonces, en las anteriores diapositivas, pues ya habíamos visto cómo estaban conformados, ¿no es cierto?, esas estructuras funcionales y nutricionales de los que les había hablado y ahorita vamos a más adelante a desglosarlos. Estas raíces pulmonares lo que hacen es una comunicación de los pulmones con el mediastino, que es la parte central anatómica de la caja torácica. Bueno,
Esto es muy importante, mire. Los pulmones van a tener una doble vascularización sanguínea. ¿Eso qué significa? Que el pulmón tiene dos funciones por cumplir. Una vascularización funcional, que es la que va a estar relacionada con la hematosis y se le ha denominado circulación menor, y otra vascularización sanguínea en relación con la parte nutricia, es decir, aportarle nutrientes a los tejidos bronquiales y pulmonares, ¿sí? Como el propio pulmón, a través de un sistema arterial, venoso, ganglionar, permite el ingreso al pulmón de sustancias propias para su utilización y eliminar sus propias sustancias de desecho hacia la circulación corporal. ¿Listo? Entonces, dos formas de vascularización a nivel pulmonar. La funcional, que es la de la hematosis, que es la hematosis, es el intercambio gaseoso que se origina a nivel de la unidad alveolo-capilar. Entonces vamos a empezar a hablar de esa vascularización funcional. Esa vascularización funcional empieza aquí, en el ventrículo derecho, cuando se origina el tronco pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar. Ese tronco de la arteria pulmonar, véalo aquí, es el encargado de llevar sangre desoxigenada a los pulmones. Entonces, dos cositas cardiovasculares que necesitamos definirlas ahorita como para que las podamos comprender. Miren chicos. El corazón está dividido en 4 cavidades. 2 cavidades superiores que se denominan aurículas y 2 cavidades inferiores que se denominan ventrículos. Por un tabique que hay entre las aurículas y entre los ventrículos, se dice que funcionalmente el corazón está dividido en 2, en un corazón derecho y en un corazón izquierdo. Hacia la parte derecha del corazón, mire, pintada de color azul, llega la sangre desoxigenada, o sea, la sangre que se ha reunido por el sistema venoso y a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior, ingresa toda esa sangre carente de oxígeno a la aurícula derecha. ¿Para qué? Para pasar al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho sale, mire, a través del tronco de la arteria pulmonar, véalo aquí, el tronco pulmonar. Ese tronco de la arteria pulmonar a nivel del pericardio se bifurca. ¿Qué significa bifurcarse? Dividirse. ¿En qué se divide? En una arteria pulmonar izquierda y en una arteria pulmonar derecha. ¿Listo? Entonces, esta es la izquierda y esta es la derecha. Entonces, esa arteria pulmonar izquierda se va hacia el pulmón izquierdo y esta arteria pulmonar derecha se va hacia el pulmón derecho, que lleva sangre desoxigenada. Entonces, esta es la única arteria de la circulación corporal que lleva sangre desoxigenada. ¿A dónde la lleva? Hacia los pulmones. ¿Para qué? Para que esa arteria, que es de grueso calibre, va cada vez disminuyendo y forma arterias primarias, secundarias, segmentarias, forma las arterias arteriolas y forma la red capilar arterial, se ponga en contacto con el alvéolo y al ponerse en contacto con el alvéolo, permite por difusión dejar todo ese CO2 y recoger oxígeno. ¿Cómo sale ese oxígeno? A través de las venas pulmonares, que vamos a ver más adelante a dónde llega. Entonces, la distribución de estas arterias pulmonares está en relación directa con el árbol bronquial, que es lo que vamos a ver acá, mire. Entonces, usted aquí tiene un bronquio principal derecho y aquí tiene una arteria pulmonar derecha. Luego usted aquí tiene
un bronquio lobar superior, un bronquio lobar medio, un bronquio lobar inferior y también tiene una arteria lobar superior, una arteria lobar media y una arteria lobar inferior. Luego usted tiene de la lobar superior, el bronquio lobar superior tiene 3 segmentarios, 1, 2, 3, igual va a tener las arterias. Segmentaria 1, pues aquí está la otra para atrás, 2 y 3. Entonces aquí miramos cómo, mire, el bronquio apical va a tener esta, mire, la arteria apical. Este bronquio segmentario posterior tendrá su arteria segmentaria posterior. Este bronquio segmentario anterior tendrá su arteria segmentaria anterior. Entonces, no se olvide, cada bronquio lobar y segmentario tendrá una arteria lobar y segmentaria que lo acompaña todo el tiempo. Y es lo que estamos observando aquí en la gráfica. Listo, aquí también pues vemos, por ejemplo, aquí está la tráquea y está aquí el tronco pulmonar. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha. Y aquí pues miramos las lobares, mire. Entonces la arteria lobar superior. Pues aquí estará la media y hacia abajo estará la inferior. Exactamente igual como se divide el árbol bronquial, se va a dividir las arterias pulmonares. Se llaman como arterias pulmonares. No se olvide de eso, por favor, que es bien importante. Bueno, entonces, la arteria pulmonar derecha se caracteriza porque es más larga y es más voluminosa que la arteria pulmonar izquierda. Ya dijimos, nos va a dar 3 ramas lobares, la lobar superior, la lobar media y la lobar inferior. ¿Listo? En ese orden de ideas, la arteria lobar superior nos va a dar una segmentaria anterior, una segmentaria apical y una segmentaria posterior. La arteria lobar media me va a dar una segmentaria medial y una segmentaria lateral. Y las arterias lobares inferiores me va a dar una segmentaria apical o superior, una segmentaria basal medial, una segmentaria basal lateral, una segmentaria basal posterior y una subapical. ¿Listo? Entonces sería basal posterior, basal lateral, basal medial, basal anterior y la segmentaria apical. Y aquí aparece una que es la subapical, que puede o no puede estar presente en todos los pacientes. ¿Listo? Entonces aquí en este pulmoncito lo que vemos es aquí, por ejemplo, ¿dónde está? La arteria segmentaria, mire, la segmentaria posterior, la arteria segmentaria superior, la arteria segmentaria lateral, la arteria segmentaria medial. ¿Listo? Cada una de estas va a ir acompañando a su bronquio respectivo. ¿Qué pasa con la arteria pulmonar izquierda? ¿Listo? Esta arteria pulmonar izquierda dice que la cara superior de la arteria pulmonar izquierda está unida a la cara inferior precisamente de la aorta. ¿Pero qué parte de la aorta? El arco aórtico. ¿A través de qué? De un ligamento que se denomina ligamento arterioso. Este ligamento arterioso es un vestigio o es lo que se forma en la vida extrauterina cuando el conducto arterioso embrionario se ha cerrado. Cuando nosotros estudiamos embriología en el sistema cardiovascular, ustedes estudiaron que había un conducto que se llamaba conducto arterioso. Ese conducto arterioso, ¿sí? Es, como les recuerdo, es un vaso sanguíneo, digamos, lo que está en nuestra vida intrauterina, que va a conectar las arterias pulmonares con la aorta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos circulación pulmonar. Como cuando somos fetos, fuimos fetos, no teníamos circulación pulmonar, la sangre no se oxigenaba en el pulmón, sino que se oxigenaba en la placenta materna, ¿no es cierto? Entonces,
obviamente la sangre procedente de la arteria pulmonar, o sea, esa que salía del ventrículo derecho, se mezclaba con la aorta a través de este conducto arterioso. Inmediatamente nosotros nacemos, ese conducto arterioso se cierra y empieza a formar el ligamento arterioso. Si el producto que nació no se cierra el conducto arterioso inmediatamente, puede generarle pues un soplo en el corazón y puede generarle también cianosis, o sea, se pone moradito, los labios, las uñas de las manos y los pies, las partes distales. Pero yo le pongo oxígeno y al ponerle oxígeno, mi paciente se torna rosado porque le estoy aportando lo que le hace falta. Sin embargo, si ese no se, viene el cardiólogo, le toma el ecocardiograma y mira, si el foramen es muy grande, si este conducto es muy grande, pues le manda medicamento para cerrarlo. Si con el medicamento no cierra, pues le manda cirugía y tienen que cerrarlo. ¿Por qué? Porque si se queda permeable y se queda abierto, se va a seguir mezclando la sangre de la arteria pulmonar, que es desoxigenada, con la sangre de la aorta, que es oxigenada. Y obviamente, como esta arteria pulmonar es tan gruesa, lleva mucha sangre desoxigenada, al mezclarla, quedaría como 50-50, digamos 50-50. Entonces, obviamente, el bebé no alcanza a todos los requerimientos de sangre oxigenada que requiere. Eso, pues, es un brochacito, porque eso lo vemos en cardiovascular cuando ya arranquemos nuestro sistema. Bueno, entonces, aquí podemos ver nuestro, mire, bronquio principal izquierdo y sobre el bronquio principal izquierdo nuestra arteria pulmonar izquierda principal y vemos cómo se divide en las lobares y las lobares se van a ir dividiendo en las segmentarias. Exactamente igual a cómo se divide el árbol bronquial, con los mismos nombres. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar las arterias lobares superiores y las arterias lobares inferiores. Entonces, la segmentaria será la segmentaria anterior, la segmentaria apical, la segmentaria posterior, la segmentaria lingual, que se divide en lingual superior y en lingual inferior. Y las arterias lobares inferiores, que se van a dividir en la segmentaria superior, basal anterior, basal medial, basal lateral y basal posterior. ¿Listo? Esas son las 5 segmentarias que se divide la arteria lobar inferior. Entonces aquí, por ejemplo, podemos mirar la arteria lingual superior, la arteria lingual inferior, aquí la segmentaria basal lateral, la basal posterior. Entonces, a ver, aquí está, aquí, la segmentaria basal anterior, aquí estaría la segmentaria basal lateral, la segmentaria basal posterior, aquí estaría la segmentaria superior, ¿sí? Entonces, son las divisiones pues, que puede tener. Les decía yo a sus compañeros que realmente en las piezas anatómicas, en los cortes que tenemos, no podemos evidenciar las segmentarias. Llegamos hasta las lobares, eso sí se puede ver, pero ya lo segmentario como es tan pequeño en los pulmones ya no se ve tan estructuralmente como lo dice la literatura, o sea, ya no lo podemos ver tan claramente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay algunas representaciones. Hay muy poquitos atlas que tienen realmente como tal. Bueno, esta es una diapositiva que la encontré donde le recuerda a usted cómo se divide la arteria pulmonar. Entonces el tronco en una arteria pulmonar izquierda y en una arteria pulmonar derecha, cómo se divide en la lobar superior, en la lobar media, miren la lobar inferior, para la izquierda superior e inferior y cómo cada una se va dividiendo en sus segmentarias, que se nombran exactamente igual a quién, a los bronquios segmentarios y a los segmentos lobulares del pulmón. Igualito. Así se van a nombrar. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Doctor, una pregunta. Señor. En el atlas, perdón, en el libro decía que entre el bronquio principal superior y el medio había un espacio y que se llamaba bronquio intersegmentario. Si no estoy Intermedio. in- Intersegmentario o intermedio, que puede o no puede estar presente en ah, todos los pacientes. o sea, O en sea, esa no todas las parte, personas pueden tener.
pero ese dice que está ubicado hacia la parte posterior, ¿no es cierto?, del bronquio principal. Ujú. Ese también debería tener una arteria intersegmentaria. Pero si nos damos cuenta en la literatura, como ese puede o no puede estar presente ese bronquio intersegmentario, no le hablan de una arteria intersegmentaria. Pero obviamente si está presente, pueden ocurrir dos procesos, dos fenómenos, digamos. Uno, que las segmentarias del lóbulo superior y las del lóbulo medio hacen unas anastomosis para irrigarlo. Y dos, que venga con la variante anatómica también de su arteria intersegmentaria, que se originaría justo también hacia la parte posterior de la arteria bronquial principal cuando ya ha penetrado el ilio. Eso se pueden dar, los dos fenómenos se pueden dar. Vale, gracias, doctora. Eso, o sea, las anastomosis son uniones de arterias entre sí para tratar o para irrigar un sitio anatómico que no cuenta con una arteria propia o para compensar el lado contrario a la irrigación en el caso de que su lado normal no pueda cumplir esa función, ya sea por un taponamiento, por una malformación congénita o algo que le esté generando dificultad. Eso puede ser a nivel de ese bronquio intersegmentario. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? Entonces, nos vamos a las venas pulmonares. Entonces, no se olvide. ¿Cuáles son las funciones pulmonares? Digamos que tiene una función respiratoria y una función nutricional, de nutrición. Esta es la función respiratoria. ¿Quién cumple la función respiratoria? Las arterias pulmonares y las venas pulmonares están con la parte respiratoria, la de la hematosis. Vamos a ver entonces estas venas pulmonares. Miren. Estas venas pulmonares son las únicas estructuras que siendo venas transportan sangre rica en oxígeno. No hay otra vena que transporte oxígeno, solamente las venas pulmonares. ¿Dónde nacen las venas pulmonares? En la red capilar perialveolar. Usted ya reconoce cuál es el alveolo. Entonces, alrededor de ese alveolo vamos a encontrar una red capilar. Ahí se van a formarse pues las venas. Nace en esta red. Luego de esta red perialveolar viene una red de un calibre mayor, que es la red perilobulillar. Esta red perilobulillar va a constituir lo que se conoce como venas colaterales o también denominadas intersegmentarias. Estas venas intersegmentarias van a estar situadas hacia la parte periférica de los segmentos pulmonares, ¿sí? O sea, hacia la base de cada segmento del pulmón. Esas venas intersegmentarias van a conformar las venas lobares. Esas venas lobares van a formar las venas pulmonares. 2 para el pulmón derecho y 2 para el pulmón izquierdo. Esas venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda van a contener sangre rica en oxígeno procedente ¿de dónde? Del pulmón. Una vez esa sangre ingresa, mire, a la aurícula izquierda, baja al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a través de la aorta sale para irrigar toda la parte sistémica. ¿Qué le lleva? Sangre oxigenada. Pero más adelante vamos a ver un fenómeno que ocurre en estas venas pulmonares que hace que no toda la sangre que transporten sea oxígeno. Es decir, si me toman unos gases arteriales y me miden mi saturación de oxígeno, o sea, me miden mi CO2, saturación de oxígeno, no va a ser del 100%, puede ser de un 97, un 98%. Más adelante usted va a comprender por qué va a ser ese fenómeno. ¿Listo? Bueno, entonces, las venas pulmonares nacen de la red perialveolar, que va a conformar la red peribronquial. La red peribronquial forma las venas colaterales, que son las intersegmentarias. Las intersegmentarias van a formar las venas lobares van a formar las venas pulmonares y esas venas pulmonares van a llegar hacia la
aurícula izquierda. Bueno, entonces, esta es la gráfica que estábamos mirando. Entonces, dos venas pulmonares derechas, dos venas pulmonares izquierdas. ¿Listo? Esas venas pulmonares derechas, entonces se divide en una vena pulmonar superior derecha y en una vena pulmonar inferior derecha. ¿Qué territorio del pulmón va a drenar a la superior? El lóbulo superior y el lóbulo medio. ¿Y qué pulmón va a drenar al inferior? Pues el lóbulo inferior. ¿Listo? Entonces, hacia esas venas pulmonares. Entonces, mire, lóbulo superior, donde drena a la pulmonar superior derecha. Lóbulo medio del pulmón, a donde drena a la vena pulmonar superior derecha. Entonces, mire cómo son las ramitas. Entonces, mire, al lóbulo superior tenemos tres venas, una vena apical, una vena posterior y una vena anterior. Al lóbulo medio tenemos una vena, la vena del lóbulo medio, que tiene dos ramitas, una anterior, una medial y una lateral. Para el lóbulo inferior tenemos dos venas, la vena superior y la vena basal común. ¿Qué nos podemos dar cuenta con estas descripciones de los nombres de las venas? Que el sistema venoso no tiene una correlación directa ¿con qué? Con bronquios, con arterias y con segmentos pulmonares. Ellas no se van a nombrar exactamente igual a estas tres estructuras que les acabo de mencionar, ¿sí? Usted se da cuenta, el lóbulo inferior del pulmón tiene entre 4 y 5, ¿listo? Mire cuántas venas tiene, solo dos, una vena superior y una basal común. Ahora bien, la basal común agrupa 4 venas, dice, segmentarias, ¿listo? Pero no la describe una a una, así como lo hace con el sistema arterial. ¿Qué pasa con las venas pulmonares? Entonces también tenemos dos venas pulmonares, una superior para el lóbulo superior y una inferior para el lóbulo inferior. ¿Listo? Así las vamos a tener distribuidas. Vamos a ver el lóbulo superior. Entonces, la vena superior, la pulmonar superior, tiene dos venas afluentes. Las venas del culmen se llaman así y la vena lingual. Las venas del culmen se han dividido en dos grupos, en las superficiales y en las profundas. Las superficiales se dividen en dos, en la ápico posterior y en la anterior, mientras que las profundas solamente se llaman venas profundas. La vena lingual se ha formado por la unión de la vena medial superficial y la vena profunda. Si nos damos cuenta acá, no existe una correlación con las estructuras anatómicas bronquio, arteria, segmento pulmonar. Y la vena pulmonar inferior tiene dos afluentes, que son la vena superior y la vena basal común. ¿Listo? ¿Quiénes son afluentes de la vena superior? Drena el vértice del lóbulo inferior y el tabique intersegmentario. Y en la vena basal común drenan las venas intersegmentarias. Entonces tienen una nomenclatura totalmente diferente a la que se ha reconocido hasta el momento en arterias, bronquios y segmentos pulmonares. Y obviamente, pues estas venas van desde la parte periférica hacia la parte central. Este es un angioTAC, es una reconstrucción tridimensional. Les decía a sus compañeros que esto ya lo hace la Clínica Pavón porque es un centro cardiovascular casi que de cuarto nivel por todo lo que hace. Entonces nos vamos a orientar aquí. Entonces, este es un corazón derecho, este es un corazón izquierdo, este es el ventrículo derecho, este es un ventrículo izquierdo. Aquí miramos como del ventrículo derecho sale este, mire, que es el tronco pulmonar. Y aquí vemos cómo se divide, mire, en una arteria pulmonar izquierda,
¿Listo? Aquí vemos, esta es la aurícula izquierda. Entonces miramos la vena pulmonar superior, miren ahí, y la vena pulmonar inferior. ¿Listo? Dos para el lado derecho y dos para el lado izquierdo. Y aquí miren, miramos el bronquio, las arterias, miren. Y aquí miramos cómo las arterias empiezan a ramificar. Entonces, por ejemplo, segmental superior, la posterior, la apical, la anterior, mire, del lóbulo superior, aquí vamos viendo cómo se ramifican las arterias, ¿listo? Esta parte de esas reconstrucciones se hace para determinar, por ejemplo, un área específica del pulmón en tromboembolismos pulmonares o en patologías así que han generado alguna complicación en los pacientes. Estas imágenes las vamos a tener, estas reconstrucciones, en la parte que corresponde a cardiovascular. Esta simplemente se la traía como para que ustedes miraran cómo se puede ver ese componente cardiovascular y cómo si existe esa distribución. Mire, cada vez esas arterias se van haciendo de menor calibre y lo hacen en correspondencia o en correlación con el árbol bronquial y con el segmento pulmonar, más no así el sistema venoso, como lo acabamos de ver, cómo se estaba pues conformando. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la circulación funcional pulmonar, funcional, hematosis. Ahora vamos a ver cómo se da la circulación nutricia del pulmón, ¿sí? La circulación nutricia del pulmón es esa circulación arteriovenosa que va la parte arterial a llevarle a la célula pulmonar sangre oxigenada y a través de las venas sacar sangre desoxigenada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llaman las arterias de la parte funcional del pulmón? Arterias pulmonares. ¿Cómo se llaman las arterias de la circulación nutricia del pulmón? Se llaman, mire, arterias bronquiales. Entonces, estas arterias bronquiales son para la circulación nutricia del pulmón. Es decir, son las encargadas de ya ser arterias verdaderas. Bueno, digamos, son arterias que transportan oxígeno. Dice que se caracterizan porque se oponen a los vasos de la circulación funcional. Pues, ¿cómo así que se oponen? Claro, porque estas arterias bronquiales, ¿de dónde se originan las arterias? De la aorta. Entonces, todas las arterias se originan de la aorta, excepto la arteria rarita, pues, que es la arteria pulmonar. Esa arteria pulmonar, siendo arteria, transporta sangre desoxigenada. Entonces, ¿por qué le pusieron arteria? Porque sus características anatómicas de constitución son exactamente iguales a las de la aorta, en cuanto a íntima, en cuanto a adventicia, en cuanto a capa muscular, que eso lo vemos en el sistema cardiovascular. ¿Por qué se tiene que comportar de esta manera? Porque la presión que tiene que llevar para sacar la sangre desde el ventrículo derecho y llevarla hacia el pulmón es muy alta. Es muy parecida a la presión que tiene que manejar la aorta cuando saca por propulsión sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. ¿Listo? Entonces, por eso son arterias, aunque cumplen funciones, pues, poquito no, muy diferentes. Bueno, entonces, mire, estas arterias bronquiales se van a originar desde la aorta, porque la aorta es la arteria que sale del corazón izquierdo, pues. El calibre de los vasos, obviamente estas arterias tienen un calibre más delgado, pero una constitución anatómica similar porque son arterias y tienen un retorno venoso original propio de ellos. Pero vamos a ver una particularidad en la parte venosa de nuestra circulación sistémica pulmonar. ¿Listo? Entonces, las arterias bronquiales nutren al pulmón. ¿Cómo lo nutren? Llevándole sangre oxigenada. Bueno, entonces, ¿cuántas arterias bronquiales tenemos? Tenemos arteria bronquial derecha y arterias bronquiales izquierdas. La literatura apoya que solo tenemos una arteria bronquial derecha
y 2 arterias bronquiales izquierdas. Sin embargo, hay otra literatura que dice que podemos tener hasta 2 arterias bronquiales derechas y hasta 3 arterias bronquiales izquierdas. Pero lo normal, lo más frecuente es que encontremos una arteria bronquial derecha y 2 arterias bronquiales izquierdas. ¿Dónde nacen estas arterias bronquiales? Nacen a nivel del tronco bronco intercostal. Este tronco bronco intercostal está a nivel de la tercera arteria intercostal. De ahí van a ser las arterias bronquiales derechas. ¿Listo? Esta arteria bronquial derecha va a dar unas ramas más pequeñas para el esófago, para el pericardio, para los ganglios mediastinales y paratraqueales, para la pleura parietal. ¿Listo? Entonces, eso hace la arteria bronquial derecha. La arteria bronquial izquierda, como les había dicho, son 2, la mayoría de la literatura apoya que son 2, y se originan de la aorta, directamente de la aorta. ¿Listo? A nivel de la sexta vértebra torácica. Cuando la aorta alcanza la sexta vértebra torácica, va a dar origen a las arterias bronquiales izquierdas. Mientras que las arterias bronquiales derechas no nacen directamente de la aorta, nacen de un tronco, que es el tronco broncointercostal. Entonces está la aorta, está un tronco que es el tronco broncointercostal y ese broncointercostal da la arteria bronquial derecha. Mientras que la arteria bronquial izquierda está la aorta y directamente desde la aorta a nivel de la sexta vértebra torácica se va a originar la arteria bronquial izquierda. ¿Listo? Esas son las arterias que hacen en la nutrición pulmonar, aportan sangre rica en oxígeno. ¿A quién? Al pulmón. Ahora bien, ¿cómo saca esa sangre desoxigenada el pulmón? Lo hace a través de un doble drenaje. ¿Sí? Tiene 2 formas de eliminar la sangre desoxigenada. El primero es a través del drenaje por medio de las vénulas de la gran circulación. Y la segunda es llevando esas sustancias desoxigenadas a las venas pulmonares de la circulación funcional. Bueno, entonces, cuando nosotros, estas venas bronquiales drenan a las vénulas de la gran circulación, ¿dónde termina la sangre? Termina en la vena ácigos, que está al lado derecho del tronco. Váyalo recordando y que nunca se le olvide. Vena ácigos a la derecha del tronco. O a la vena hemiácigos, que está a la izquierda del tronco. A las venas intercostales superiores, que son afluentes de la vena brachiocefálica izquierda. ¿Cómo se formó la vena brachiocefálica izquierda? Por la unión de la vena yugular interna y por la vena subclavia. ¿Sí? Entonces, estas venas bronquiales pueden entregar la sangre a cualquiera de estas venas, dependiendo si están del lado derecho pues, o del lado izquierdo. Pero, ojo, miren, estas venas bronquiales también pueden entregarle la sangre a las venas pulmonares. ¿Qué pasa? Voy a hacer aquí la corrección en esta diapositiva. Porque si alguien estudia de aquí, iba a estudiar con un error. Listo. Entonces, miren, ¿qué pasa si estas venas bronquiales entregan su sangre carente de oxígeno a las venas pulmonares? Las venas pulmonares le pertenecen al drenaje nutricio, no, le pertenecen al drenaje funcional. Pero estas venas bronquiales pueden drenar a las venas pulmonares cuando pasan cerca de ellas por difusión. Bueno, no es por difusión realmente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estas venas bronquiales pasan muy cerca de las venas pulmonares y en algún momento pueden convertirse en afluentes de ellas, cuando estas venas pulmonares están retornando a la aurícula izquierda, justo cuando salen por el ilio. Resulta que la sangre que llevan las venas pulmonares es sangre rica en oxígeno. Pero ¿qué pasa? Pasa que cuando existe la opción de que las venas bronquiales le drenen a ellas, queda la sangre mezclada con sangre desoxigenada,
disminuyendo la saturación de oxígeno. Esta es una condición anatómica que fisiológicamente hace que la sangre a nivel arterial no sea 100% oxígeno, sino de un 97 a un 98%, no más. Entonces, en un adulto normal, cuando usted llega a anestesiología, le van a decir, bueno, ¿cuál sería la explicación para la que este paciente, mire, usted le tomó unos gases arteriales, las arterias llevan sangre oxigenada, ¿por qué solamente sale un 98% de oxígeno? Usted ahí se acuerda de la anatomía y le dice, doctor, porque a las venas pulmonares le drenan las venas bronquiales y las venas bronquiales son el drenaje nutricio de los pulmones. Al ser el drenaje nutricio de los pulmones, que entregan CO2. Entonces la sangre que lleva la vena pulmonar va mezclada, sangre oxigenada de la funcionalidad pulmonar con sangre desoxigenada de la parte nutricia de los pulmones. Y ese 3 o 2% menos de oxígeno que se reporta a nivel arterial es por la mezcla que ocurre a ese nivel. Y esa es una respuesta perfecta porque por eso se da. ¿Listo? Entonces se genera como un cortocircuito. Es decir, se mezcla sangre oxigenada con sangre desoxigenada por condiciones anatómicas. No es por condiciones anormales, porque este es un drenaje normal, anatómico, que las venas bronquiales pueden tener hacia las venas pulmonares. Entonces, esa es la explicación anatómica para un proceso fisiológico. De ahí que yo les decía a ustedes, esta anatomía, sin demeritar a la primera que vimos, pues la va a ver todo el tiempo, porque todo el tiempo todo está concatenado con todo. Con todas las patologías, esta anatomía de este semestre va a ir de la mano con semiología, con medicina interna, con anestesiología, con cirugía y con todo lo que vamos a ir viendo más adelante. ¿Listo? Entonces, esa es la explicación. Los linfáticos. Entonces, ya miramos el drenaje, ya miramos la nutrición pulmonar por las arterias bronquiales, el drenaje venoso por las venas bronquiales y vemos los linfáticos pulmonares, los linfáticos propios del pulmón. ¿Listo? Se van a dividir en 3 grupos. Unos son los linfáticos lobares, otros son los linfáticos de la raíz pulmonar, otros son los linfáticos mediastínicos y vamos a evidenciar ahorita cómo tienen una organización y una disposición diferente, tanto para el pulmón derecho como para el pulmón izquierdo. ¿Listo? Entonces miren aquí. Entonces estos son los ganglios. Pues aquí estarían los paratraqueales derechos, los paratraqueales izquierdos. Aquí estarían los traqueobronquiales inferiores, miren de los que vamos a hablar, los traqueobronquiales inferiores. Aquí estarían los iliares, que son los de la raíz, miren. Entonces, estos son los iliares. Ahorita vamos a mirar estos que son los traqueobronquiales inferiores, los paratraqueales derechos, los paratraqueales izquierdos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, acuérdense que cada vena lleva su cadena ganglionar, ¿no es cierto? Bueno, entonces miren aquí. Dijimos que se dividían en 3, en unos lobares, en unos de la raíz pulmonar y en unos mediastínicos. Veamos cómo están distribuidos en el pulmón derecho. Los ganglios del pulmón derecho lobares son superior, medio, inferior, igualito a los lóbulos. Muy bien. Los ganglios de la raíz pulmonar, ¿sí? Van a estar agrupados en 4. Anterior, inferior, infrabronquiales y venosos inferiores. Y los mediastínicos van a estar agrupados en mediastínicos anteriores derechos, en paratraqueales derechos, en traqueobronquiales inferiores y en los ganglios del ligamento pulmonar. Todo porque solamente es el pulmoncito derecho. Bueno, finalmente entonces estos ganglios a dónde le van a entregar toda esa linfa que están produciendo, ya sean los lobares, ya sean los de la raíz pulmonar o ya sean los mediastínicos, pues le van a entregar o se van a dirigir hacia la fosa supraclavicular derecha. ¿Qué encontramos en esa fosa supraclavicular derecha? 2 estructuras grandes que reciben ese drenaje. Uno es el ángulo venoso yúgulo subclavio derecho, de la yugular y de la subclavia derecha, y otro es el conducto linfático derecho. Solamente hay un conducto linfático derecho, por ende, le corresponde al pulmón derecho ese drenaje.
¿Qué pasa con el pulmón izquierdo? También tiene los ganglios linfáticos lobares, los ganglios linfáticos de la raíz pulmonar y los ganglios linfáticos mediastinales. Los linfáticos lobares, como son lobares, superior e inferior. Los ganglios linfáticos de la raíz pulmonar, eso sí solo tiene tres: anterosuperior, posterosuperior e inferior. Superiores, anteriores, posteriores, inferiores, sí. Y los mediastínicos tiene tres: los linfáticos anteriores, los traqueobronquiales inferiores y los del ligamento pulmonar, ¿sí? Estos últimos dos son similares para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo, si ustedes se dieron cuenta. Pero mire, este pulmón izquierdo tiene 4 vías de drenaje que el pulmón derecho no tiene, que son ¿cuáles? Hacia los mediastínicos anteriores, hacia los paratraqueales izquierdos, hacia algunos paratraqueales derechos por estos traqueobronquiales inferiores que pueden hacer anastomosis, y los yuxtaesofágicos, o sea, los que están por detrás del esófago. A ellos puede drenar, pero también tiene su sistema supraclavicular, o sea, su drenaje a nivel de la fosa supraclavicular. ¿Cuál? Pues la izquierda. ¿A dónde lo hace? Al ángulo venoso yúgulo subclavio izquierdo. Solamente tiene ese. Pero el derecho, pues no tiene estas 4 vías de drenaje adicionales, pero tiene el conducto linfático torácico. Y ese, como lo vamos a ver cuando miremos sistema vascular venoso, es muy grueso y es muy grande y pasa pues directamente todo a ese nivel, y ese tiene comunicación con cavas. Entonces, cavas, venas, ¿no? No cantante, cavas, venas, para entregarle su drenaje. Entonces, obviamente, pues como lo tiene el pulmón derecho a ese conducto linfático torácico, pues digámoslo de alguna manera, estos 4 drenajes accesorios del pulmón izquierdo no los necesitaría, pero el izquierdo sí los necesita, pues por la explicación anterior. ¿Listo? Entonces ahí tenemos pues nuestros ganglios linfáticos, miren nuestros paratraqueales derechos, los paratraqueales izquierdos, los bronquiales inferiores para el lado derecho, para el lado izquierdo. Tenemos los de la raíz pulmonar, que son los broncopulmonares ciliares, mire, para el pulmón izquierdo, para el pulmón derecho, los intrapulmonares, y obviamente pues un tumor pulmonar, ya sabemos, fácilmente podría emigrar hacia cualquier vía, por vía linfática, y diseminarse y el cáncer pues propagarse. Miren, aquí tenemos el tronco linfático subclavio derecho. Este es el ángulo, ¿sí? Que hablábamos, aquí que es el ángulo yúgulo subclavio. Entonces, mire, este sería el ángulo yúgulo subclavio derecho. Y a este nivel estaría el subclavio izquierdo. Bueno, ahí no son tan visibles. ¿Listo? En las cadenas ganglionares. No se preocupen por estos ganglios, que estos ganglios nosotros los vamos a estudiar en sistema venoso. Simplemente es como para que nosotros sepamos a dónde van a drenar nuestros pulmones. ¿Listo? Pero linfático como tal, nosotros lo revisamos en vascular. Bueno, y la inervación del pulmón, pues la inervación del pulmón tiene 2 vías: una vía parasimpática, que es del nervio vago. Entonces, desde que nosotros empezamos, pues el vago nos ha ido acompañando, ¿no es cierto? Y la vía simpática, que se hace por 2 vías: por el tronco simpático cervical inferior y por el tronco simpático torácico superior. Esta es la única información anatómica que nosotros necesitamos en este momento. Ya la parte de funcionalidad, de división de los troncos, de qué tanta parte van a inervar, pues eso ya es neuroanatomía, ese ya no es mi, mi asignatura, digámoslo, ¿listo? Pero a nosotros solamente nos interesa hasta el momento saber que la parte parasimpática es a través del nervio bajo y la parte simpática por el tronco simpático cervical inferior y por el tronco simpático torácico superior. Entonces aquí tenemos nuestro nervio vago derecho, nuestro nervio vago izquierdo y nuestra cadena simpática torácica. ¿Listo? Que es la que nosotros estaríamos mirando para nuestros pulmoncitos. Bueno, y dijimos que las raíces pulmonares, es importante, nuestras raíces pulmonares, que también se llaman pedículos pulmonares, son el conjunto de elementos que penetran al pulmón o emergen del pulmón.
Este pedículo pulmonar o estas raíces pulmonares tienen como función de conectar el pulmón. ¿Con quién conectan el pulmón? Con el corazón, ya sabemos por la parte vascular, con la tráquea y con el mediastino. ¿Listo? Pero dentro de esta raíz pulmonar, así como el pulmón se divide en un pulmón funcional y en un pulmón nutricio, esta raíz pulmonar también se va a dividir en una raíz funcional y en una raíz nutricia. ¿Listo? Espérenme un ratico. Bueno, entonces, ¿qué elementos conforman la parte funcional o la raíz funcional del pedículo pulmonar? El bronquio, la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Pare de contar. ¿Listo? Y la raíz nutricia, ¿qué recoge? Recoge los vasos bronquiales. ¿Cuáles? Arterias bronquiales, las venas bronquiales. Entonces miren aquí, las venas bronquiales, miren. Los linfáticos, que es todo lo que acabamos de revisar, y los nervios. ¿Listo? Esa es la parte nutricia. Vasos bronquiales, arterias bronquiales, venas bronquiales. Linfáticos, lobares, raíz pulmonar y mediastínico. Y los nervios simpáticos y parasimpáticos. Eso, todos estos elementos penetran o emergen a través del hilio pulmonar y son los elementos que conforman las raíces pulmonares o los pedículos pulmonares. ¿Listo? Entonces, ese pedículo o raíz pulmonar, derecho o izquierdo, va a tener 3 trayectos. ¿Listo? Los 3 trayectos van a ser los elementos que se encuentran en el mediastino, que es el trayecto mediastínico, que va a ser el origen de los elementos que penetran hacia el pulmón, o los que ya están saliendo, radicular o la raíz pulmonar propiamente dicha, y van a traer un trayecto de distribución, que ya es cuando las raíces lobares se han formado y forman las segmentarias, hacia la parte pues más profunda, digámoslo, del parénquima pulmonar como tal. Entonces va a tener 3 trayectos. El trayecto mediastínico, ¿sí? Entonces eso es común para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo. Entonces, el trayecto mediastínico que vamos a encontrar el bronquio principal, vamos a encontrar la arteria pulmonar con su tronco pulmonar previo, la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior. ¿Listo? Eso vamos a encontrar a este nivel. En la raíz como tal, pues vamos a tener, ¿sí? 2 cosas importantes. Mire, este es un pulmón izquierdo, ¿sí? Porque sabemos que es izquierdo porque tiene solamente una fisura que es la oblicua, tiene un lóbulo superior, tiene un lóbulo inferior y tiene la aorta. Y la aorta se va para el lado izquierdo del tórax. Entonces miren aquí, tenemos la arteria pulmonar, el bronquio y las venas pulmonares. Este es el hilio, mire, este es el hilio. Y esto es el pedículo, que son los elementos que le están componiendo. Entonces, cuando hablamos de esa raíz como tal, que es el segundo trayecto, el mediastínico ya pasó, esta es la raíz propiamente dicha. Entonces, mire,
Para el pulmón izquierdo vamos a tener la siguiente ubicación topográfica: arteria, bronquio y vena. Arteria, bronquio y vena. En este pulmón izquierdo vemos cómo el bronquio izquierdo ingresa por completo, miren, el principal izquierdo. Y hacia la parte interna del ilio es donde este se va a dividir. Pero miren qué pasa en el pulmón derecho. Miren, arteria, bronquio, vena. Arteria, bronquio, vena. ¿Qué pasa en el pulmón izquierdo? La distribución es, en el pulmón derecho, perdón, bronquio, arteria y vena. Aquí en el ilio ya vemos que ese bronquio principal derecho ya se ha dividido. Por eso podemos ver dos bronquios en el ilio, que es el bronquio lobar superior y el bronquio principal como tal, que está ingresando pues hacia la parte interna del parénquima pulmonar. La arteria pulmonar y las venas pulmonares. Entonces queda bronquio, arteria, vena para el pulmón derecho en el ilio, y para el pulmón izquierdo, arteria, bronquio y vena. Esa es una diferencia anatómica de este componente que ya es la superficie interna. ¿Listo? Y eso pues es lo que teníamos para revisar de este primer componente. Entonces mañana que vamos a revisar pleura, mediastino y caja torácica. Y obviamente cuando hablamos de caja torácica hablamos pues una cosita muy básica del proceso fisiológico de la respiración para que podamos comprender esta parte anatómica. Eso es un brochazo solamente. Dos cosas, una cosa que les estaba comentando a los compañeros. El hospital, pues paréntesis, ¿no? El hospital infantil está en su semana de acreditación ante el ICONTEC. En ese orden de ideas, pues hay representantes para las entrevistas y es algo desde que yo llegué al hospital que siempre me he ganado todas las entrevistas. Entonces, son virtuales y ante cualquier situación pueden estar haciendo la llamada. La visita es desde ayer, no me llamaron a mí, hasta el día viernes. Entonces nos pueden llamar en cualquier momento de la tarde. Entonces si estamos en clase, yo ya les diré, paremos un momentico para que yo pueda contestar la llamada y luego retomamos nuevamente nuestra actividad. ¿Listo? Es como para que tengan en cuenta porque más o menos esa llamada en promedio se puede gastar entre 5 a 10 minutos, es lo que nos informaron. El día de ayer se habían gastado más o menos ese tiempo y está en cualquier momento de la tarde. Entonces tengo que estar pendiente en la tarde de responder el celular. Igual en la mañana llamaron a darme una información cortica, que es precisamente esa, que no sabemos a qué hora nos pueden llamar, pero que entre el transcurso de la tarde pues pueden llamar. Pues ayer llamaron, no me tocó a mí, pero me puede tocar de cualquier de estas tardes. Entonces, ante esa eventualidad, pues yo les digo, paramos un ratico para que ustedes lo sepan y lo tengan claro. Por favor, revisen cualquier inquietud, cualquier duda, en la hora de la tarde que nos conectamos, la resolvemos para que pues los conceptos vayan quedando claros. ¿Listo? Entonces, ya nos encontramos pues en la tarde para continuar con nuestra revisión.